Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, profe. Bueno, permítame un momento y damos inicio. Bueno, primero que todo, pues para comentarles que pues ya las notas están publicadas en la plataforma eh, y pues básicamente han quedado dos personas eximidas, que son Mayrover del Valle Romero y Álvaro Luis Vital. ¿Ok? Estas dos personas, si a bien tienen, pues digamos que no tienen que presentar ni examen ni taller de la unidad número 3. Y en contraprestación de eso, pues yo lo que le hago es que les coloco 4 en el corte. ¿Listo? Pero es una decisión de ustedes. ¿Ok? Entonces, si digamos que si lo quieren pensar o alguna cosa, pues la decisión sí, por favor, me la comunican para poder dejar el tema resuelto y no tenerlos por ahí de pronto pendientes para evaluación. ¿Listo? Eh, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, eso por este lado. Mm, Voy a compartir la plataforma, pues, la presentación para dar inicio, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que son los estados financieros, porque en la otra sesión vamos a hacer dinámicas, la parte práctica de estados financieros. Vamos a hacer ejercicio de estado de situación financiera, de resultados, pero primero necesito ponerlos en contexto para que podamos abordar esa parte práctica sin ningún inconveniente. ¿Listo? La sesión está organizada de la siguiente manera. Bueno, antes de arrancar con la presentación, sí quería felicitarlos por la actividad que realizaron. Eh, digamos que los videos estuvieron bien desarrollados. La temática que desarrollaron y cómo abordaron la pregunta, pues fue bastante buena. A cada uno pues le hice sus comentarios. Pero en términos generales fue una muy buena actividad. Y sobre todo, pues digamos que hicieron su video, algunos con mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Con más tecnología, por llamarlo de alguna manera, pero bastante chévere. Entonces, me alegra mucho eso. Quería felicitarlos, no quería pasar eso por alto. Eh, y frente al examen, quisiera saber, bueno, cómo, porque digamos que no les fue muy bien a todos, algunos tuvieron unas notas muy bajitas. Eh, no sé si quieren que hablemos del examen antes de arrancar con la sesión o lo dejamos para el final, como quieran. Ustedes me dicen. Profe, yo fui una de las que no le fue muy bien en ese examen. Yo no sé qué. O sea, al terminarlo pensé que iba bien. Y pues el Sí, resultado no fue el mejor. Entonces no sé, es que como que no.
o no entiendo bien la pregunta o lo hago al revés o de verdad que eso me tiene con porque es que lo pienso y lo pienso y leo la pregunta y creo, pues obviamente, y cuando veo el resultado, pues es total. Yo había anotado una pregunta, pero no la consigo. Pero sí no sé, como que me confunde o no sé. De verdad no. Ok, Me estoy eh, autoevaluando a ver cuál es la falla para determinarla, pero de verdad que no. perfecto. Entonces, digamos que para que puedas hacer una buena autoevaluación, lo que voy a hacer es que te voy a enviar al correo copia del examen que desarrollaste para que tengas, digamos que lo que respondiste, o sea, está la pregunta, está la respuesta tuya, la respuesta correcta para que puedas comparar y si existe alguna incongruencia, alguna cosa, pues me comentas y lo resolvemos, ¿listo? Listo, gracias. Y Ok, bueno, no bien. sé, piense a ver si podemos recuperar esa notica para no quedarnos tan mal. No, pues ahí sí, digamos que toca ya con la tercera actividad no es tan compleja, pero el examen contempla los tres cortes, entonces sí, digamos que habrá que estudiar. Creo que te va a servir mucho el hecho de tener el examen, poderlo preparar, poderlo, digamos que por lo menos conocer las respuestas correctas, eso te va a ayudar mucho. Entonces, sí creo que hacia allá lo podríamos llevar mejor, ¿listo? Listo, profe, gracias. No, a ti. Entonces, básicamente la sesión de hoy, digamos que está organizada o está estructurada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca del estado de situación financiera, del estado de resultado integral, del estado de cambios en el patrimonio, del estado de flujos de efectivo y lo que tiene que ver con las notas a los estados financieros. Digamos que el tema es amplio, pero pues, vamos a tratar de abordarlo. Les voy a estar compartiendo enlaces a través del chat con el propósito de que también pues, vayan reforzando un poco el tema que vamos abordando. Ahora, antes de empezar, quiero hacer lo siguiente y es abordar una temática que resulta ser bien importante, eh, digamos que desde nuestra área. ¿Por qué? Y es todo lo que tiene que ver con, con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Ok? Esa, digamos que ese concepto de negocio en marcha lo que busca es que, o bueno, más bien no lo que busca, sino lo que se espera es que las entidades sean operativas y sean productivas en la prestación de servicios o en la venta de bienes para los cuales fueron creadas. Eso es básicamente lo que busca esa hipótesis de negocio en marcha. Entonces, digamos que empieza a determinar, con base en los estados financieros, a determinar si la empresa va a poder continuar desarrollando su objeto social el siguiente periodo. ¿Ok? Si de pronto con base en esos indicadores no se cumple la hipótesis de negocio en marcha, la empresa casi que entra en quiebra y tiene que entrar a la liquidación para poder, digamos que cubrir sus obligaciones y todo esto y poderse dar, digamos que desaparecer del mercado. Entonces, aquí hay que hablar básicamente, cuando uno habla de la hipótesis de negocio en marcha, pues básicamente hay que remitirnos a lo que es el marco conceptual de las normas internacionales. Y esto aplica tanto para grupo uno como para grupo 2 y grupo 3, ¿ok? Es decir, la microempresa, las pymes y las grandes empresas. Y básicamente con esta hipótesis, o bueno, digamos que es el marco conceptual y las NIF para cada uno de esos grupos, ¿qué hacen? Digamos que establecen ciertas responsabilidades, entre las cuales digamos que se incluye la responsabilidad de la gerencia en evaluar el cumplimiento de esa hipótesis de negocio en marcha dentro de la organización. Eh, y esa evaluación, digamos que se debe realizar para el futuro previsible de la entidad y poderlo revelar dentro de los estados financieros. ¿Y eso en dónde se revela? En las notas a los estados financieros. Ahí se indica si la empresa va a continuar desarrollando su objeto social porque ha cumplido con la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, esto básicamente lo que hace es que garantiza que la actividad de esa organización eh, propende por lo que es la estabilidad y el crecimiento de la compañía durante todo su ciclo de vida. ¿Ok? Ahora, digamos que de esta manera lo que se hace también es que el gobierno nacional
indica o resalta la importancia de lo que es la hipótesis de negocio en marcha con la nueva causal de disolución de las empresas que aparece en la ley 2069 del 2020. Y esa norma, digamos que resuelve una discusión de muchísimos años en donde se hablaba acerca de lo que era la pertinencia de la disolución por la ocurrencia de pérdidas que llegara a reducir el patrimonio por debajo del 50% del capital. Básicamente con esta hipótesis, uno lo que hace es calcula unos indicadores y determina si mi patrimonio está por debajo del 50% del capital, o sea, ya no puedo, ya no cumplí la hipótesis de negocio en marcha y tengo que entrar en liquidación. Entonces, básicamente con esto, lo que se hace es que se reafirma la necesidad y sobre todo la responsabilidad de la administración de las compañías. ¿Por qué? Por velar por la procedencia de ese concepto de negocio en marcha dentro de cada una de esas organizaciones y sobre todo de sus accionistas. Entonces, básicamente acá en la diapositiva vemos cómo se habla acerca de lo que es la nueva causal de disolución, es decir, que no se cumple con la hipótesis de negocio en marcha, y es precisamente lo que se estipula en esa ley 2069 de 2020, en donde el gobierno emitió el decreto 854 del 3 de agosto de 2021, en que reglamentó algunos indicadores financieros y de gestión que las empresas podrán tomar como referencia para no cumplir la hipótesis de negocio en marcha y evitar entrar en causal de disolución. Entre eso, pues digamos que hay que mencionar ese decreto 854-2021, en su artículo 2.2.18.2, indica acerca de lo que son las alertas de criterios sobre deterioros patrimoniales y todo lo que tiene que ver con el riesgo de insolvencia. Por ende, los administradores de las organizaciones deberán monitorear las razones financieras y los indicadores que les permita establecer posibles deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia conforme al modelo de negocio y sector en el que se desarrolla. Es decir, la norma nos indica cuáles son esas razones financieras que podemos aplicar dentro de la organización para poder determinar si estamos incumpliendo la hipótesis de negocio en marcha o la podemos seguir desarrollando sin ningún inconveniente. Esa ley 2069 del año 2020, en su artículo cuarto, indica que constituirá causa de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha al cierre del ejercicio. ¿Qué es la hipótesis? Es la capacidad e intención de garantizar la actividad de la empresa mínimo por los próximos 12 meses. Pero vuelvo y les digo, esto debe quedar revelado en las notas a los estados financieros. Ahora, no solamente por razones financieras usted puede optar por dar la disolución de la empresa. Puede ser que usted como gerente considere que ya no hay garantías, que la inseguridad jurídica que tiene el país como tal, frente al cambio de normas, frente a todo lo que puede llegar a pasar, eso genera inestabilidad y bajo ese escenario, pues la gerencia puede decir, no, mire, sabe que bajo este panorama consideramos que no podemos seguir desarrollando nuestro negocio, entonces más bien procederemos a liquidar la empresa. Ah, bueno, listo. Se entra a votación, se determina y queda revelado dentro de los estados financieros esa situación. Obviamente se argumenta con base en qué, cuál fue la decisión, o ahí pues se mencionará el por qué, si es el incumplimiento de las razones financieras o son razones netamente gubernamentales, políticas, que han hecho que la organización tenga que tomar ese tipo de decisión. Frente a eso también, digamos que aquí hay unos indicadores de referencia, que son los que nos muestra este decreto 854-2021, y nos indica que esos indicadores que debemos tomar como punto de partida son la posición patrimonial negativa, que básicamente lo que determina es el detrimento patrimonial, y básicamente lo que busca es que caemos en esa posición patrimonial negativa cuando nuestro patrimonio total es menor que cero. ¿Ok? Y hay otro indicador que habla acerca de lo que son las pérdidas consecutivas en dos periodos de cierre o varios periodos mensuales según el modelo de negocio. Es decir, si usted viene arrastrando pérdidas por dos periodos, ya se determina que usted no cumple con la hipótesis de negocio en marcha y eso hace que entre en liquidación. Esto básicamente habla también del detrimento patrimonial y la fórmula que se utiliza es los resultados del ejercicio
que sean menores que cero y los resultados del ejercicio anterior que también sean menores que cero, es decir, que me arrojen pérdida. ¿Ok? El otro indicador tiene que ver con el capital de trabajo neto sobre deudas. Eso habla acerca de lo que es el riesgo de insolvencia. Y ahí son tomar todas las cuentas comerciales por cobrar de los clientes, más el inventario corriente menos las cuentas comerciales por pagar, y todo se divide entre el pasivo corriente. ¿Ok? Y la última es tomar todo lo que son las utilidades antes de intereses e impuestos, que eso es lo que significa esta UAI, utilidad antes de intereses e impuestos, sobre el activo total. Si esto es menor que el pasivo, entramos en riesgo de insolvencia. ¿Ok? Entonces, pues habrá que determinar estos básicamente esos indicadores sobre los cuales podemos apoyarlos para poder determinar si entramos en liquidación o no. ¿Listo? Y ¿cuáles son las señales de alerta de incumplimiento? Pues obviamente, incumplimiento de pagos y obligaciones, ¿sí? Indicadores financieros negativos, pérdida de empleos, incumplimiento de requerimientos legales. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el tema de las EPS. Las EPS ahorita, eh, básicamente lo que dice el gobierno, si no se hace la reforma en estos momentos, las EPS van a liquidarse, van a entrar en quiebra entre 6 a 1 año, entre 6 meses a 1 año. Y ya hoy salió compensar a decir, mire, desafortunadamente nosotros ya venimos arrastrando pérdidas del año inmediatamente anterior. Esta situación ya, digamos que va a ser insostenible, y los argumentos que dan, puede que sean ciertos, puede que no, será discutible, pero ellos argumentan que las situaciones de enfermedad de las personas a raíz del COVID se han potenciado, y esto ha hecho que ellos tengan que incurrir en más gastos. Y aparte de eso, pues dice, mire, me parece muy chévere que pues si la reforma no sale, pues nosotros seguiremos, pero nos tienen que reajustar creo que le llaman la UPC, que es ese valor por el cual el gobierno le paga a la EPS por cada uno de los colombianos que hacemos uso del servicio de salud. Entonces, pues básicamente ahí ya, hoy hablaba este señor y decía, mire, es que yo he tenido que reunir a todos mis acreedores y decirles, oiga, mire, bueno, más que mis acreedores, a mis proveedores, para decirles, oiga, mire, me da mucha pena, pero si yo les estaba pagando a 30 días, les voy a pedir que me amplíen el plazo, porque no voy a poderlos cubrir a todos. Entonces necesito que me den 90, 120 días de plazo para poderles cubrir las obligaciones. Eso implica con las IPS, con las que suministran los medicamentos, todo ese tipo de proveedores tienen que entrar a reestructurar las formas es decir, esos plazos, pero puede que haya entidades de estas que le digan, no, mire, un gusto haber trabajado con ustedes, señor Compensar, pero creo que van mal y no hay garantías, por lo tanto yo no sigo trabajando con ustedes. Entonces, digamos que frente a eso, ahí se evidencia una gran problemática con el tema de las EPS. El problema puede agrandarse, todas están ahorita, digamos que las top 5 de las EPS están ahorita en esa tónica, indicando que sí, que el gobierno les tiene que aumentar ahora el pago por cada uno de los colombianos que hacemos uso de ese servicio. Entonces, esos son señales que nos muestran que la situación, que algo va mal en esa organización, que algo no está funcionando. ¿Por qué? Porque ya se está evidenciando esa problemática, o me están saliendo esas banderitas rojas que me indican, uy, pilas que aquí hay una alerta, y pilas que aquí hay otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a leer para poder tomar decisiones frente a eso. O nos damos la pela y continuamos, ¿sí? O definitivamente decimos, mire, no se puede seguir de esta manera, o hay una inyección de capital que nos salve de esos indicadores en rojo, o desafortunadamente vamos a tener que entrar en liquidación. Aspectos a tener en cuenta para realizar esa evaluación. Entonces habrá que hacer una revisión de presupuestos y proyecciones para poder determinar si sí vamos a poder cumplir o no. Vamos a tener que hacer una evaluación de liquidez de la compañía para continuar con su operación. Vamos a tener que revelar, digamos que hacer una revelación de incertidumbre en caso de que exista. Vamos a tener que realizar un estrés de deuda, reevaluando la disponibilidad de financiación y acuerdos de deuda, que esto fue básicamente lo que hizo compensar.
y se debe contar con información al menos de los 12 meses siguientes al cierre del periodo, pues con el ánimo de tener información mucho más confiable para poder tomar decisiones frente a eso. ¿Qué pasa si, bueno, será que el hecho de no renovar la matrícula mercantil es incumplir esa hipótesis de negocio en marcha? Pues esta es una pregunta que genera suspicacia porque digamos que casi siempre se interpreta que si usted no renovó su matrícula mercantil desaparece, ¿sí? Y esto como que es algo que sirve de presión para hacernos que tengamos que renovar nuestra matrícula mercantil periódicamente. Entonces, básicamente digamos que las entidades deben realizar esa evaluación por lo menos una vez al año del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué? Digamos que, bueno, digamos que para eso existe una serie de indicios que le sugieren a la empresa, esas banderitas rojas que les decía, salen esas banderitas rojas que le indican a la empresa que no está operando como un negocio en marcha, es decir, que ya está trabajando con muchas pérdidas, que hay algo que no está funcionando bien, que o se cambia o se toman decisiones que permitan sacar a la empresa adelante o simplemente se van a hundir. Y algunas de esas situaciones son, por ejemplo, tener una posición patrimonial negativa, el incumplimiento de requerimientos legales, ¿sí? Que los indicadores financieros de los que hemos hablado acá, donde dice indicadores de referencia, que esos indicadores financieros, digamos que reflejen cifras desfavorables, entre otros muchos aspectos. Entonces, digamos que frente a todo este tema de esta hipótesis de negocio en marcha, eh, digamos que esa presunción de no poder operar, o bueno, esa presunción de inoperatividad que es otorgada a una empresa, ¿de dónde sale? Eso básicamente resulta en un indicio de que la empresa no está en funcionamiento. Por otro lado, digamos que también la Superintendencia de Sociedades puede de oficio entrar y declarar la disolución y el estado de liquidación de las sociedades que están sujetas a su supervisión, a supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Y una presunción de inoperatividad por no renovar la matrícula mercantil. ¿Okay? Entonces, mire que la pregunta que hacíamos al final resulta que, pues básicamente, si yo no renuevo mi matrícula mercantil, puedo caer en riesgo de ser considerado como una entidad inoperante. ¿Ok? Por ende, digamos que la Superintendencia de Sociedades puede llegar de oficio a declarar la disolución y ese estado de liquidación de esas sociedades mercantiles que están sujetas a la supervisión de esa Superintendencia de Sociedades, que básicamente que ellos logren determinar que, que no son operativas, ¿sí? Y esto está enmarcado en la ley 1955 del año 2019, que quedó reglamentada a través del decreto 1068 del 2020, ¿ok? Ahora, digamos que de acuerdo con ese decreto, el 1068 del 2020, una de las causales de inoperatividad constituye el hecho de no renovar la matrícula mercantil por 3 periodos consecutivos. ¿Ok? Entonces, mire que no es que el hecho que yo haya dejado de renovar mi matrícula mercantil por un periodo ya me lleve directamente a quedar con esa bandera, el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Tiene que ser 3 periodos. ¿Ok? Si yo durante 3 periodos no he renovado la matrícula mercantil, ahí ya se puede tomar como incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Ahora, si la superintendencia de sociedades, luego de revisar todo el expediente de esa empresa, encuentra que dentro de ese plazo establecido no se recibió respuesta o de pronto eh, no se debatieron, bueno, no, debatir no es la palabra, no se desvirtuaron hechos de esa presunción de inoperatividad, pues ¿qué hace la supersociedad? Va a declarar a esa sociedad como una sociedad disuelta y en estado de liquidación. Y ese acto se inscribe en el certificado de existencia y representación legal de la empresa. Entonces, el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y la presunción de inoperatividad, pues digamos que se puede llegar a ese escenario si yo he dejado de
renovar mi matrícula mercantil por 3 periodos consecutivos. Entonces, pues les quería comentar esto de la hipótesis de negocio en marcha porque es un tema bien interesante. Les voy a compartir acá un video. Espérenme a ver aquí. Todo esto. Voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto para que se escuche el video. ¿Listo? Suscríbete a nuestro canal y ¿Ahí escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. activa la campana de notificaciones. Se configura la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha cuando se cumple alguno de los factores operacionales y o legales, como la posición patrimonial negativa, las pérdidas consecutivas, el riesgo de insolvencia, etcétera, o deben concurrir todos los factores. Bueno, no deben concurrir todos, es alguno de ellos. Seguramente nuestro usuario se está refiriendo a un decreto publicado hace poco, pues por el Estado. Ya les voy a mostrar aquí el decreto en una diapositiva. Sí, ya, denme un segundo. Listo. Mire, es este decreto, es el decreto 1378 de 2021. Me disculpan si se repite la diapositiva, pero es que cada video se graba con un video independiente y hay veces se hacen preguntas que se refieren más o menos a la misma norma. Entonces, aquí en pantalla, el usuario lo que nos está preguntando es, seguramente, porque se está refiriendo a los términos del decreto, aunque no lo mencionó específicamente, se está refiriendo al decreto 1378 del año 2021. ¿Qué me dice a mí este decreto? Que es un decreto que tiene suspensión hasta el 16 de abril del 2022. Este decreto me dice que todos nosotros, en cada una de nuestras empresas, tenemos que evaluar los 3 indicadores que usted está viendo en pantalla y con alguno que se cumpla, usted podría estar, o es más, entra en el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, que es una nueva causal de disolución de las empresas. Recuerde que este decreto, como bien lo explica Miriam Chávez Bravo en un artículo en línea que así se llama, el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, este decreto modifica algunos artículos del Código de Comercio en Colombia. Lo que me está diciendo este decreto es que si yo, por ejemplo, tengo posición patrimonial negativa, patrimonio total inferior a 0, yo ya estoy en causal de liquidación, pero, pues de disolución, pero no es el único. Con cualquiera de los 3 que están ahí, usted cumpla, ya está en esa causal de no negocio en marcha. Entonces, una de ellas es tener pérdidas por 2 periodos consecutivos. Un resultado del ejercicio anterior inferior a 0 o resultado incluso del último ejercicio, y resultado del último ejercicio inferior a 0, aquí está en pantalla, o 2 periodos consecutivos con razón corriente inferior a 0. ¿Sí? Entonces, esto hace que cualquiera de ellos me haga entrar en esa causal. ¿Por qué es tan importante este decreto? Porque si usted, su empresa, tiene uno de estos indicadores para evitar sanciones y la responsabilidad solidaria de los administradores, o que hay responsabilidad solidaria de los administradores y de los accionistas, si usted inicia operaciones nuevas. Yo no he podido entender a qué se refiere el decreto con operaciones nuevas porque no se especifica si son actividades nuevas, por ejemplo, de carácter operacional, o no, porque podría ser que eventualmente usted haga una operación, no sé, financiera y ya con eso se entienda que es una actividad nueva
y que entonces tenga problemas usted con las autoridades. El segundo, dice allí en la pantalla, usted debe informar a los socios y convocar a Asamblea General. Además, incluir estos y otros indicadores clave en el informe de gestión de los administradores, y además se deben proyectar los presupuestos y flujo de caja descontados a 5 años. Con independencia de este decreto, el revisor fiscal, si es que usted está obligado a tenerlo, debe verificar que la administración sí evaluó la empresa en funcionamiento de acuerdo con este decreto y de acuerdo con la NIA 570 y de acuerdo con los indicadores de deterioro de la NIC 36, párrafo 12. Pero normalmente en las empresas uno no encuentra que las empresas hayan hecho el memorando interno, sobre todo las pymes, de evaluación de la NIA 570, es decir, de la empresa en funcionamiento. ¿Yo qué le recomiendo? Si usted quiere tener un modelo, yo les voy a dar un modelo aquí en globalcontable.com, en donde dice Grupo de Estudios Tributarios. En el Grupo de Estudios Tributarios hay un icono que dice material, y ahí donde dice material, en el punto del 10 de marzo de 2022, es el Grupo de Estudios Tributarios que nos reunimos todos los jueves de 7 a 9 de la noche, está invitado usted. Allí usted encuentra un modelito del memorando de cómo se documenta, aquí donde dice comprobante de interno de estimaciones contables, cómo se documenta espéreme, ya le digo, cómo se documenta el memorando interno de la NIA 570, que se hace mucho más importante con este decreto que acabamos de decir, ¿sí? El memorando de evaluación del deterioro de los activos y evaluación de la NIA 570, una de las cosas que tengo que, digamos, medir son estos indicadores que estamos viendo allí del decreto, ¿no? Es decir, los indicadores del decreto 1378. Esa es la respuesta para nuestro usuario, recordando que usted puede hacer sus preguntas al WhatsApp 301-266-4176, de allí escogemos algunas, unas 12, para resolverlas en nuestro consultorio contable y tributario de Actualícese, que es aproximadamente cada mes, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, pues es bastante delicado el tema, ¿sí? No hay que pasarlo por alto. Es más, si usted está dentro de sus propósitos, en lugar de ser contador, convertirse en administrador, en auditor de empresa, en auditor de empresa, si está dentro de sus intereses, por ejemplo, volverse un auditor, cuando vaya a realizar una auditoría financiera, va a tener que realizar esta prueba, ¿ok? Para determinar si la empresa está cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha o no. ¿Listo? Y aquí bien importante mencionar que ese decreto pues se encontraba suspendido, porque si se dieron cuenta surgió en el 2021, recién saliendo de la pandemia, entonces digamos que muchas empresas estaban arrastrando pérdidas. Lo que dijeron, no, mire, suspendamos ahí, que entre a jugar de nuevo ese decreto por hasta el 2022, con el propósito de darle tiempo a la que las empresas se recuperen, a que vuelvan a echar a andar sus negocios y todo esto, entren a esa normalidad y de ahí en adelante empieza a ejecutarse ese decreto. Entonces, como para que lo tengan ahí presente, importante, pues todo el tema de esa página es bien interesante, Global Contable, porque hay mucho material que les puede servir. Entonces, pues esto queda grabado para que usted lo pueda volver a ver y pueda seguir la ruta para ingresar y descargar todo ese material que ellos tienen ahí disponible para que usted pueda hacer uso de ello. Bueno, claro lo de la hipótesis de negocio en marcha. Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, esto ya lo vimos. Entonces, aquí ya, pues básicamente entramos a lo que es nuestro tema del día, todo lo que son los estados financieros. Aquí pues vamos a ver que los estados financieros, digamos que esos son como definiciones. Los estados financieros son documentos clave para conocer la situación financiera de una empresa. ¿Por qué son clave? Porque hubo una época en la cual, bueno, eso realmente ha existido desde siempre. La manipulación de las cifras a favor de la empresa para
conseguir más inversionistas, para acceder a un negocio, para acceder a una licitación, etcétera, etcétera. Se han presentado esos maquillajes de los estados financieros con esos propósitos. O peor aún, con el ánimo de conseguir recursos para luego declararse en quiebra y estafar a toda la gente. Esos fueron casos inmensamente conocidos. Por allá a finales del año 90, la quiebra de Enron, la quiebra de WorldCom, en fin, ha habido muchas crisis y básicamente casi que todas ellas se han dado por temas de esa mal llamada contabilidad creativa, que es mirar cómo yo me invento alguna triquiñuela para poder realizar actividades fraudulentas desde la organización y que eso no quede evidenciado en los estados financieros o peor aún, poder a través de los estados financieros llegar y obtener o salirme con la mía en el tema de esa actividad fraudulenta. Y también digamos que si esos estados financieros no están elaborados correctamente, se puede llegar a tomar decisiones económicas inadecuadas, además de inducir al error en determinación del impuesto o en determinación de impuestos. Y esto es bien delicado, ¿por qué? Porque es que si la fuente de información no es la adecuada, si la fuente de información no es correcta, y peor aún, si usted como gerente o como contador desconfía de la información, pues digamos que ahí ya hay un problema muy serio, que es lo primero que hay que atacar. Es decir, cómo yo empiezo a creer en las cifras que me está mostrando el sistema de información o que me está mostrando los estados financieros. ¿Por qué? Porque es que básicamente perdón, si básicamente el estado financiero está errado o tiene algún tipo de inconsistencia, pues ¿qué va a pasar? Que el gerente va a tomar decisiones erradas con base en esa información. Y eso pues más adelante le va a pasar factura a la organización. Y en tercer lugar, en Colombia, esos estados financieros deben elaborarse bajo los estándares internacionales de información financiera y en caso de incumplimiento, las empresas podrían incurrir en sanciones por irregularidades en la contabilidad. ¿Okay? Entonces, estas son tres características propias de los estados financieros. Y aquí tenemos lo que son las características de la información financiera. Básicamente, según los párrafos 2.4 y el 2.14 del estándar para pymes, nos indica que la información financiera de una entidad debe poseer estas características, o sea, no que debe poseer una o tres de estas, debe poseer todas las 10 características. ¿Cuáles son esas características? Primero, comprensible. ¿A qué hace referencia ese comprensible? Que debe ser fácil de entender. Sin embargo, no se debe omitir información relevante solo porque ésta sea difícil de entender. Para eso están las notas a los estados financieros. En las notas a los estados financieros usted puede llegar a todo el nivel de detalle que quiera. ¿Con el propósito de qué? De que esos accionistas o esos interesados en esos estados financieros puedan tener acceso a esa información, puedan conocer de primera mano a qué hace referencia ese rubro, a qué hace referencia esa cuenta dentro del estado de situación financiera o a qué se debe esa diferencia, porque recuerde que los estados financieros deben ser comparativos. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Fue la pérdida de negocios o fue un tema del COVID? En fin, ahí habrá una explicación que nos dé mucha más información relevante para que con base en esa información yo pueda tomar una decisión. La información debe ser relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que influye sobre las decisiones de los usuarios de los estados financieros, ayudándoles a realizar predicciones o a confirmarlas. La información financiera debe ser material o con importancia relativa. La información es material cuando su omisión o presentación errónea influye en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Es decir, cuando usted tiene información buena, bueno, cuando usted tiene información con algún tipo de error, ¿sí? Y que con base en esa información usted toma la decisión de pronto de decir, bueno, vamos a hacer un aporte de socios o no vamos a distribuir utilidades o vamos a vender más acciones. Gracias a esa información errónea, cuando eso se determina, el hecho de haber utilizado esa información y haber
he hecho esas acciones que realicé, sacar acciones a la venta, retener utilidades, ese tipo de cosas, eso me indica que esa cifra o que esa cuenta es material, es relevante para la organización. ¿Ok? Y este tema de materialidad no solamente se usa desde el aspecto contable, se utiliza también desde el aspecto de la auditoría. Y creo que la definición de lo que dice la auditoría es mucho más claro de entender. ¿Por qué? Porque se interpreta o se deduce que una cuenta es material, es decir, eh, es apta o me genera una alerta para que yo como auditor la audite, básicamente porque yo ejecuto una fórmula y si esa fórmula me da mayor al 60, al 70%, pues termina siendo una cuenta que para mí es relevante o que para mí es material y va a ser motivo de auditoría. ¿Ok? Eso mismo pasa con la contabilidad. Si esa información en ese estado financiero resulta que si, digamos, si yo omití esa información y con base en esa información por el simple hecho de haberla omitido o por haberla presentado con error, me influye en la toma de decisiones, esa cuenta termina siendo material. La información debe ser fiable, ¿sí? Es decir, que esté libre de error significativo y de sesgo. La información debe tener esencia sobre la forma, es decir, las transacciones se contabilizan conforme a la realidad económica. La información debe ser prudente, es decir, exige precaución al realizar juicios significativos para no sobreestimar los activos o subestimar los pasivos. La información debe ser íntegra, debe ser completa dentro de los límites de la materialidad y el costo. Debe ser comparable, es decir, que esas transacciones similares deben medirse y presentarse de manera uniforme. Debe ser oportuna. La información debe proporcionarse dentro del periodo de tiempo en que es útil para tomar decisiones y debe existir equilibrio entre costo y beneficio, es decir, que los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarlo. ¿Ok? Entonces, básicamente estas son las 10 características que debe comprender la información financiera dentro de nuestra organización y tener presente que con esta información es que digamos que con estas características debemos empezar a elaborar esos estados financieros para poder determinar si están bien, si están mal, qué tan bueno, qué tan malo está a nivel de la organización esa información. ¿Listo? Eh, Hablemos acerca de lo que son las sanciones por irregularidades. Digamos que presentar irregularidades en la contabilidad implica que fiscalmente se desconozcan ciertas partidas y que, pues, obviamente el contribuyente se haga acreedor a diferentes sanciones que pueden llegar a salir de muy onerosas. Ahora bien, ese tipo de sanciones podrían llegar a reducirse al 50 o al 75%, digamos que dependiendo del cumplimiento de algunas condiciones que están dentro del artículo 640 del Estatuto Tributario, pero eso hace parte de una clase de tributaria más que de normas internacionales. Aquellos que deban atender esa obligación de una, qué sé yo, de una sanción o algún incumplimiento que se haya tenido, ese tipo de entidades deben tener presente las situaciones que el Estatuto Tributario ha previsto que constituyen, digamos que esas famosas irregularidades en la contabilidad. Y esas son, en principio, mm, digamos que tenemos lo que es el hecho de no llevar libros de contabilidad cuando se encuentra obligado a hacerlo. Eso me acarreará una sanción. El hecho de no registrar los libros principales de contabilidad cuando se tiene la obligación de hacerlo. No exhibir los libros en mención cuando las autoridades de la DIAN lo exijan. Llevar doble contabilidad. Tener una contabilidad en donde no es posible determinar los factores que permiten establecer las bases de liquidación de las obligaciones tributarias. Y por último, tener un atraso entre los últimos registros en los libros de contabilidad y el último día del mes anterior al que la autoridad tributaria le solicita su exhibición. Digamos que de todos estos, la reforma tributaria derogó el artículo de reducción de sanciones por libros de contabilidad. Y estos casos que hemos mencionado dan lugar a una sanción, ¿sí?
digamos que esa sanción está en el marco del artículo 655 del Estatuto Tributario, y ese artículo puntualmente establece que ante irregularidades en la contabilidad se va a dar lugar a las siguientes situaciones sin que eso implique el desconocimiento de la otra. Entonces, se pueden presentar, por ejemplo, temas de desconocimiento de costos, de desconocimiento de deducciones, de impuestos descontables, desconocimiento de exenciones, de descuentos tributarios y demás conceptos que, digamos, que carezcan de soporte en la contabilidad. Y la sanción, básicamente cuando esto ocurre, la sanción es equivalente al 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al que se le impone la sanción. Pero tiene un tope esa sanción. Es decir, esa sanción no puede llegar a superar las 20.000 VT. Entonces, pues hay que tener eso presente. El valor de la VT creo que está en 43.000 algo. Entonces, multiplique 20.000 por 43.000, eso le da como 800 millones y pico, casi 900. Y pues digamos que es necesario tener presente que esa sanción no puede imponerse más de una vez en un mismo año calendario o dentro de un mismo año grabable. Y también vale, digamos que mencionar que cuando se logra evidenciar la supresión de ingresos o que el contribuyente lleva doble contabilidad, a ese contribuyente se le puede aplicar la sanción de clausura del establecimiento por un término de 3 días. Pero pues habrá que poder determinar qué tanto impacto tiene ese tipo de sanción frente al, a la actividad que está desarrollando ese contribuyente. Entonces, ¿qué son los estados financieros? Pues los estados financieros básicamente son, bueno, hay que partir del hecho que esos son documentos, ¿ok? Que son documentos contables, pero a la larga es un documento. Y es un documento que tiene una característica bien importante y es un documento estructurado, ¿sí? Es decir, tiene una estructura. Primero van los activos, luego van los pasivos, luego va el patrimonio, que debe llevar un encabezado, que debe ir firmado, que debe ser comparable, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tiene esa estructura y el objetivo de esa estructura como tal, porque es que eso no está, eso no se lo inventaron porque es que así queda más bonito, no, eso tiene un objetivo y su objetivo es básicamente poder mostrar la información sobre la situación financiera de esa empresa y no solamente sobre la situación financiera, sino aquí hay diferentes estados eh, financieros. Está el de situación financiera, que era el antiguo balance general, el estado de resultados, que era el antiguo PIG, ¿sí? Entonces, digamos que esos dos, por mencionarles apenas dos, y puede que eso sea, digamos que esos cumplen con esa característica de que son documentos contables estructurados. Tienen una estructura, tienen un orden, se debe desarrollar de esa manera. ¿Para qué? Para que se cumpla con el estándar y toda la información financiera sea fácil de leer. ¿Ok? Básicamente esos estados financieros o esos documentos contables son elaborados por un periodo determinado de tal manera que sean útiles. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y bajo ese orden de ideas, ¿cuáles terminan siendo los elementos de esos estados financieros? Pues los elementos de los estados financieros son, en el caso del estado de situación financiera, pues son los activos, los pasivos y el patrimonio, que esos pues me componen lo que es ese estado de situación financiera que anteriormente se llamaba balance general. Para el estado de resultados, que anteriormente era el PG, lo componen los ingresos, los costos y los gastos. ¿Sí? Básicamente aquí lo que nos muestra es la ecuación patrimonial, en donde nos indica que los activos es igual a tener el pasivo más el patrimonio. Esto siempre me va a dar igual, ¿ok? El activo debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio y la utilidad o pérdida debe ser igual a los ingresos menos los costos y gastos, ¿ok? Eso digamos que es lo básico que se debe comprender cuando estamos desarrollando o elaborando ese tipo de estados financieros, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de estados financieros? Mm, digamos que los estados financieros
de una organización o de una empresa, esos estados financieros pueden clasificarse en individuales o en separados o consolidados. ¿Ok? Eh, digamos que esos estados financieros, tenemos los estados financieros consolidados, ¿sí? Esos estados financieros consolidados, digamos que lo que hacen es que presentan la información de una casa matriz y de todas las entidades incluidas en su perímetro de control. ¿Qué es eso del perímetro de control? Básicamente se hace referencia a las subsidiarias. Es decir, si yo soy una matriz que tengo muchas subsidiarias, yo lo que hago es, yo debo consolidar esa información y presentarla como una sola entidad. ¿Ok? Y para hacer eso, para poder consolidar esa información, digamos que eso se deben cumplir unos requisitos para poder consolidar los estados financieros. Esos requisitos se encuentran en la sección 9 del estándar para pymes. Y esa sección 9, digamos que establece que una empresa controla a otra empresa cuando tiene la capacidad presente o potencial de ¿qué? De decidir sobre sus actividades relevantes. Y esas actividades relevantes, digamos que son principalmente las que determinan los resultados de la empresa y la forma como esto se distribuye. ¿Ok? Eh, ahí digamos que existe también lo que se conoce como la capacidad de controlar, y esa capacidad de controlar se evidencia mediante el poder del voto que una entidad tiene sobre una participada o sobre una subsidiaria. ¿Ok? Y no necesariamente se establece a partir de un porcentaje de participación en el patrimonio. Entonces, esa entidad inversora, ¿qué debe hacer? Debe evaluar, obviamente al cierre de cada periodo, cuáles entidades tiene bajo su control, ¿para qué? Para proceder a consolidar esa información financiera. Y de esa manera, pues digamos que puede presentar la información sin ningún inconveniente. Pero también tenemos unos estados financieros separados. Esos estados financieros separados son los informes de una entidad matriz en la cual las inversiones en las asociadas o en esas controladas o en esos negocios conjuntos se tratan como simples instrumentos financieros o se miden utilizando el método de participación patrimonial. O sea, ¿qué tanta participación o qué tanta injerencia tengo yo como casa matriz dentro de esa otra organización? En ese caso, esos estados financieros separados deben cumplir todos los requerimientos del estándar para pymes, a excepción de los lineamientos que son relativos a las inversiones mencionadas eh, anteriormente. Ahora bien, digamos que hay que tener en cuenta que el decreto 2496 del 2015 y la ley 222 del 95, esas dos leyes, bueno, el decreto y la ley, establecieron que las entidades controladoras pertenecientes a los grupos 1 y 2 de convergencia al estándar internacional deben contabilizar sus inversiones en subsidiarias por el método de participación patrimonial. ¿Ok? Y aparte, también tenemos los famosos estados financieros individuales. ¿Ok? Esos estados financieros individuales, digamos que son realizados por las entidades que no tienen control sobre ninguna otra o por entidades que, si bien hacen parte de un grupo económico, presentan sus propios estados financieros de manera individual. ¿Ok? Mm, y hay que mencionar también que el estándar para pymes, ese estándar establece lo que es un juego completo de estados financieros. Nos dice cuáles son los mínimos que usted como organización debe elaborar para poder presentarlos en caso de alguna inspección tributaria. Y sucede que ahí del estándar para pymes, las secciones 3 a la 8 permiten tres combinaciones diferentes para su elaboración. Eh, digamos que aquí estos estados financieros se tienen que acompañar de las notas a los estados financieros que hacen parte integral de los estados financieros. O sea, ¿por qué les digo eso? Porque tal y como lo veíamos la vez pasada que veíamos un poco lo que eran los estados financieros del BBVA, cada uno de los estados financieros, llámese estado de flujo efectivo, de cambios en el patrimonio, el estado de resultados o el estado de situación financiera, cada uno de ellos tenía una columna que hacía referencia a esa nota
en los estados financieros. Nota 8, nota 12, nota 15, etcétera, etcétera. Cuando yo llego a esa nota en los estados financieros, voy a encontrar una explicación más profunda o una explicación mucho más detallada de esa cuenta en específico. Y bajo ese orden de ideas, entonces, pues digamos que los estándares financieros o esos estados financieros bajo los estándares internacionales en las pymes son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Ok? Y esos pueden presentarse bajo cualquiera de esas tres combinaciones que les decía, como estados financieros consolidados, separados o individuales. ¿Ok? Mm, bueno, pero digamos que aquí tenemos también, aquí tenemos lo que son los juegos completos de los estados financieros que básicamente rigen para las pymes. Esos son, la opción 1, tenemos presentar, la opción 1 hace referencia a tener que presentar 5 estados financieros. El primero de ellos es el de situación financiera, el estado de resultados separado, el estado de otro resultado integral o el famoso ORI, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Existe otra alternativa que es la opción 2, que es presentar 4 informes o 4 estados financieros, que es el estado de situación financiera, el estado de otro resultado integral, incluidas las partidas del resultado y del ORI, el estado de cambios en el patrimonio y el de flujos de efectivo. Y la opción 3 me habla acerca de el estado de situación financiera, el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados y ganancias acumuladas, y aquí me indica que ese estado solo se puede presentar cuando los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos en los que se presentan estados financieros surgen del resultado o porque de pronto hubo un pago de dividendos o unas correcciones de errores de los periodos anteriores y también que haya presentado de pronto cambios en las políticas contables. ¿Ok? Entonces, digamos que esas son las tres opciones que se tienen para que a nivel de pymes presenten esos juegos de estados financieros de esta manera. Para las empresas del grupo 1, nada que hacer, a ellas les compete presentar este juego de estados financieros sí o sí. ¿Ok? Entonces, empecemos por mirar ese estado de situación financiera. ¿Ok? Eh, digamos que el estado de situación financiera presenta lo que son las partidas tanto del activo como del pasivo y del patrimonio. Y en ese orden de ideas, la sección 4 del estándar para pymes brinda dos opciones para la presentación de ese estado de situación financiera. La primera es clasificar las partidas entre corrientes y no corrientes. Y la segunda es ordenarlas de acuerdo con su grado de liquidez. ¿Okay? Entonces, básicamente, aquí tenemos el estado de situación financiera del BBVA, en donde arranca mostrándonos los activos y dentro de esos activos, miren que aquí está la columna de nota, que es básicamente el que hace referencia a dónde, digamos que cuenta, tiene una explicación adicional dentro de las notas a los estados financieros para que yo pueda dirigirme a esas notas y pueda obtener mucha más información. ¿Ok? Esto es referente a las notas. Digamos que, bueno, aquí viene lo que es, este es un estado de situación financiera a nivel de ejemplo, esto es de un banco. Tenemos también lo que es el estado de resultados y el estado de resultado integral. Digamos que en este tipo de estado, en este estado de resultados, básicamente lo que se hace es que se relacionan todos los ingresos que obtuvo la organización, se relacionan los costos y los gastos en los que se incurrió, los que incurrió esa empresa durante un periodo determinado. ¿Con qué objetivo? Poder calcular el resultado financiero de ese periodo. ¿Ok? Frente a esto, hay que señalar que el resultado obtenido permite concluir si la empresa tuvo utilidades o tuvo pérdidas. Y ese estado de resultado integral, digamos que resulta ser un informe
que contiene el resultado del periodo y además otras partidas que permiten evaluar de una forma global la operación de esa entidad. Para la evaluación de la operación de esa entidad, los diferentes usuarios revisan el estado de resultado integral, el cual, digamos que expone la relación de los costos, gastos e ingresos percibidos y otras partidas que están relacionadas directamente con el patrimonio. ¿Ok? Entonces les voy a compartir este videito que explica un poco más en detalle lo que es el estado de resultados. ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chat. Listo. Entonces, ese es un video que hace referencia y explica con algún nivel de detenimiento lo que es el estado de resultados. Listo. Entonces, básicamente, frente a este estado de resultados, lo que podemos decir es que, de acuerdo con los requerimientos de la sección 5 del estándar para pymes, el estado de resultados es una medida del rendimiento de la actividad de una entidad que se relaciona directamente con la prestación de ingresos, con la presentación de ingresos, gastos y costos del periodo, y en segunda instancia, por su parte, se denomina estado de resultado integral al informe que, para efectos del reporte de información, incluye las partidas del estado de resultados, como los ingresos, actividades ordinarias, costos financieros, participaciones asociadas, participación en entidades de forma conjunta, gastos por impuestos, entre otras, y adicionalmente a toda esa información le incluye unas partidas de situaciones relacionadas con resultados no realizados que son presentados desde el patrimonio y muestran una serie de flujos futuros de utilidades. Entonces, de todo esto, lo que podemos concluir es que ese estado de resultado integral, digamos que es un informe que contiene el resultado del periodo, pero además tiene otras partidas que permiten evaluar de una forma global la operación de esa entidad. Y en cuanto a su estructura de ese estado de resultados, debe contener el resultado del periodo, debe contener las partidas de otro resultado integral y debe contener el resultado integral total. ¿Ok? Aquí digamos que este estándar para pymes requiere que una entidad presente su resultado integral total y para eso permite dos enfoques entre los cuales la entidad puede elegir cuál es el que más se ajusta para poder presentar la información que a bien tiene esa organización. Digamos que acá lo que se hace es básicamente, listo. Básicamente, listo. Digamos que aquí tenemos que hablar acerca de lo que es la presentación de los estados financieros y tal y como lo dice el párrafo 3.7 del estándar para pymes, indica que el reporte de los resultados de la entidad, ese reporte, que es algo así como lo que tenemos ahí en pantalla, el reporte de esos resultados hace parte del conjunto de estados financieros y ese puede presentarse en cualquiera de las siguientes formas. Entonces tenemos la primera opción, es esta que vemos ahí en pantalla, en un solo estado de resultado integral en el que se incluye información sobre las partidas de resultados del periodo, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con esta parte. Los ingresos ordinarios, los gastos ordinarios, costos financieros, participaciones en asociadas, resultados por operaciones discontinuadas y gastos por impuestos. Y digamos que ahí también debemos contemplar las partidas del otro resultado integral, que es otro estado, pero que se consolida en uno solo, que se llama estado de resultados. Se me fue el pedacito que me falta, estado de resultados, que básicamente se conoce como el ORI. ¿Ok?
ya ahorita les doy la definición completa. Digamos que en esta primera opción, porque esto es la primera opción, hay varias, eh, se presenta ese estado de resultados en un solo estado de resultado integral, ¿ok? Y dentro de ese estado de resultado integral se va a incluir información sobre las partidas de resultados del periodo y partidas de otro resultado integral, como cuáles: cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura, ganancias y pérdidas actuariales de acuerdo a la sección 28 de beneficios para empleados, ganancias y pérdidas originadas por la conversión de negocios en el extranjero, que son diferentes a las transacciones realizadas en moneda extranjera, cambios en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo, etcétera. Entonces, digamos que esta es más o menos una de las presentaciones en las que se puede tener o se puede desarrollar ese estado de resultado integral bajo el enfoque de un solo estado, ¿ok? Pero existe otra alternativa y es el estado de resultados, pero bajo el enfoque de dos estados, ¿ok? Mm, digamos que aquí un estado de resultados separado y un estado de resultados integral separado es básicamente lo que aquí nos está mostrando. En el estado de resultado integral separado hay que incluirse el resultado al inicio. ¿Ok? Tal cual lo tenemos acá. ¿Listo? Mm, si se dan cuenta, aquí tenemos básicamente el estado de resultados normalito: ingresos ordinarios, gastos ordinarios, costos financieros, participaciones en asociadas, resultados por operaciones discontinuas y gasto por impuestos. Eso me da un valor, ¿ok? Ese valor es con el que yo primero arranco, porque aquí estaba viendo nada más el estado de resultados, pero si yo tengo que elaborar por separado el estado de resultados y el otro resultado integral, pues arranco con esos 79.500.000 con los que terminé el primero, ¿sí? Y me lo llevo acá para mostrar ese resultado al inicio de este estado de otro resultado integral. Y básicamente aquí tenemos la conversión de negocios en el extranjero, ganadas y pérdidas actuariales, valor razonable de instrumento de cobertura y superávit, medición de propiedades, planta y equipo. Y eso me da un resultado, ¿ok? Entonces, básicamente aquí, como se puede evidenciar, pues la diferencia básicamente radica en la forma de presentar las partidas del estado de resultados y las partidas del otro estado de resultado integral. Y hay que tener en cuenta que las partidas de otro resultado integral, digamos que ya hacen parte del patrimonio, a diferencia de estos 79.500.000 que tenemos acá. A diferencia de esos 79.500.000, que básicamente son correspondientes al resultado que debe ser llevado posteriormente al patrimonio como utilidad del periodo. Entonces, en este ejemplo, las partidas de otro resultado integral presentan valores. En caso de que la entidad no tenga movimientos en esas partidas, situación que generalmente ocurre con las pymes, pues se puede presentar un estado de resultado integral con enfoque de un único estado, terminando en resultado y una nota que mencione que no se presentaron partidas de otro resultado integral. ¿Ok? Y por último, para salir de este estado financiero, si una entidad ve la necesidad de presentar el estado de resultados integral y partidas adicionales, encabezamientos, subtotales que considere relevantes para que los usuarios comprendan su rendimiento financiero, pueden incluirse. Digamos que el estándar para pymes no restringe la inclusión de esos elementos, excepto en los relacionados con la clasificación de los ingresos y gastos entre ordinarios y extraordinarios. ¿Okay? ¿Y cuáles son las partidas que se informan en el otro estado de resultado integral? Digamos que aquí una entidad puede presentar su resultado integral total para un periodo en un único estado de resultado integral. A partir de ese enfoque, el párrafo 5.4b de esa norma para pymes establece claramente que las partidas que se presentan como parte del otro resultado integral
el famoso ORI, son, en primera instancia, algunos cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura, algunas ganancias y pérdidas actuariales provenientes de planes de beneficios a empleados. El tercero, algunas ganancias y pérdidas que surgen de la conversión de negocios en el extranjero. Y en cuarto lugar, cambios en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo. Entonces, básicamente acá lo que nos dice es que la sección 14 del estándar para pymes establece que si una entidad mide sus inversiones utilizando el método de participación patrimonial, ¿qué va a hacer? Va a tener que reconocer su participación tanto en el resultado como en el otro resultado integral o el famoso ORI de la entidad participada. Y esta sería, digamos que un quinto elemento a reconocer como parte de ese ORI. Este es un ejemplo más o menos de lo que es un estado de resultados. Y otro, digamos que aquí está todo el estado de resultados, el básico, viene hasta acá, ¿sí? Todo esto. Y luego viene lo que es el otro resultado integral, ¿sí? Para darnos un resultado integral total del año, ¿ok? Así sería su presentación. En la próxima sesión vamos a hablar acerca de lo que es el estado de flujos de efectivo. Este estado financiero es, yo creo que es de los más importantes, porque este estado realmente me muestra el flujo de caja. Y con el flujo de caja, a mí me van a hacer préstamos, con el flujo de caja yo voy a poder, digamos que ese es el estado financiero que más se utiliza para poder determinar realmente cuál es la caja que tiene una empresa, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca del estado de flujos de efectivo, cómo se elabora, cómo son las notas a los estados financieros, en qué consisten, y hablaremos acerca de lo que es la conciliación fiscal, porque desafortunadamente la parte contable, así sea un estándar internacional, no se habla del todo bien con la parte tributaria. Y eso implica que tengamos que realizar una conciliación fiscal. ¿Ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda frente a este tema. Yo sé que es un poquito teórico y hasta técnico, pero pues digamos que me toca primero abonar el terreno para luego meternos en la parte práctica. ¿Ok? Ok, profe, por mi lado no tengo preguntas con respecto al tema, pero sí quería pedirle, por favor, antes que se acabe, que colguemos la llamada, que me regale un momentico. Ok, Tengo unas dudas. listo. Bueno, entonces si no hay preguntas, entonces dejamos por ahí y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Listo. Profe, una pregunta. ¿Usted va a dar clase el lunes festivo con De, planeación y procedimiento? sí, de planeación se va a desarrollar el tema que estábamos trabajando, que se llama ¿cómo era? Planeación tributaria desde el origen de la contabilidad en la organización, que es como la parte 2. Y de procedimiento tributario seguimos porque lo que se hizo fue publicar de este lunes que fue festivo, se publicó la grabación de la primera parte que yo les decía que era eh, hablar acerca del procedimiento tributario, pero como si fuéramos un abogado defensor de la empresa en términos tributarios. Listo, entonces nos conectamos el lunes. Sí, cómo no. Ujú. Gracias. Listo. Catherine. Profe, es que quería preguntarte o más bien confirmarte si recibiste mi correo Ay, ¿de qué era, perdona? del trabajo. Del trabajo. Chica. ¿Y cuándo lo enviaste? Hoy, Ah, sí, posiblemente sí llegó, pero yo no lo he revisado. Fue dedicado a publicar notas. Sí, aquí está.
¿De Bueno, qué muchas cursos gracias. departamentales? Sí, sí, señor. Ok, listo. Listo, entonces Profe, con una Juliet, pregunta, sí, qué pena. sí. La respuesta de la propuesta se la envió al correo. ¿Ya la tienes clara? Todavía no, creo que no. Ah, ok. Sí, entonces me la mandas al correo, por favor. Ah, bueno, listo, gracias, profe. Ok, bueno. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias. Cuídense mucho y me quedo con Juliet. Feliz noche, Gracias, profe. profe. Feliz noche. Gracias, que estén bien. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, lo que